Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a otro video. En este video vamos a continuar pues con las diferentes fases de la conexión entre Postgres y un PLC. Bueno, en este aspecto lo que haremos será pues crear un usuario y una base de datos para entender pues los conceptos más básicos de cómo podremos hacerlo. La realidad es que el usuario no tendrá pues muchas características tanto en seguridad o como administración de la base de datos, pero bueno, entonces eso lo pueden buscar por su parte o dejarlo en los comentarios si llegan a tener una duda, y si están mis posibilidades de ayudar pues lo haría, recordando que yo pues tampoco soy un experto en base de datos, pero bueno, es una buena forma de comenzar. Ahora sí, iniciando, pues aquí estamos en nuestro servidor. Vamos a ingresar y nos pedirá nuestra contraseña previamente definida. Una vez que entramos, pues nos vamos a... Voy a minimizar primero esto y nos vamos a centrar, en este caso antes, en login y groups. Como vemos aquí, le damos pues clic derecho y nos va a dar la opción de crear. Vamos a crear un group role o login. En este caso va a ser nuestro usuario, el cual voy a nombrar Armando. Y bueno, lo pondré con minúscula. Aquí en comentarios pues podemos agregar ciertas descripciones o lo que nosotros deseemos. Por ejemplo, voy a poner es usuario de prueba. Y prueba. Listo, ahora vamos a irnos a la definición. Vamos a definir una contraseña que para mi caso pues la voy a escribir. Como vemos, pues se puede poner que esta se cancele en cierta fecha, pero no nos importa. El límite de conexiones lo dejamos por defecto en -1 para no tener problemas o conexiones limitadas. En privilegios, pues que se pueda loguear o que pueda ingresar, pues sí, nos interesa que podamos hacerlo. Que sea superusuario, no, porque en este caso no queremos que tenga. Y tampoco que pueda crear roles, pues no. Superusuario, por ejemplo, se define como Postgres, el usuario que viene por defecto, el cual nos permite tener control sobre muchas cosas más en el sistema. Y pues los roles tienen que ver con cómo agrupamos ciertas limitaciones de seguridad con ciertos usuarios o un usuario en específico, pero eso no nos importa en este momento. Vamos a poderle dar la opción de que cree bases de datos, pues si nos interesa, que pues herede las propiedades del padre, pues también nos interesa, y que pueda iniciar o crear respaldos, pues en este momento no, ya que no vamos a hacer respaldos. Esto es algo básico, más que nada para ver la escritura o la creación de tablas y cómo manipularlas. Le damos guardar y con esto finalizaría el proceso. Ya vemos que está nuestro usuario. Ahora nos vamos a ir a crear nuestra base de datos y damos clic derecho y otra vez crear base de datos. Aquí vamos a definir nuestra base de datos como Python Postgres, porque será la que nos ayudará a entender la conexión. Aquí vamos a elegir nuestro usuario que acabamos de crear, Armando, para mi caso, y comentarios, pues ahí podemos poner comentarios también, si así lo desean. Aquí la codificación tiene que ver con qué tipo de caracteres van a usar. En mi caso, pues yo voy a dejar UTF-8 porque no voy a usar ningún símbolo raro o acentos. Entonces, si es una plantilla, pues no vamos a elegir plantillas porque esto lo vamos a crear desde cero. Aquí vemos que nos da las bases de datos ya creadas. Y pues la limitación de conexiones tampoco la vamos a mover. Nos vamos a seguridad, todo igual. Aquí pues pueden darle una pequeña checada si ustedes lo desean. Parámetros, roles, pues tampoco vamos a crear nada de eso. Y en las restricciones avanzadas tampoco. Y bueno, llegamos a esta parte que es importante. En SQL nos da la creación o la sentencia SQL que nos ayuda a hacer todo esto a través de una interfaz de texto o pues sí, aquí en la herramienta SQL lo escribiríamos y tendremos el mismo resultado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Pues estamos creando una base de datos de nombre Python Postgres con el usuario o el administrador Armando, la codificación UTF-8 y la conexión limitada a -1, que es como que no tiene límite, que si es una plantilla pues le damos en falso y lo guardamos. Listo. Ahora para conectarnos a nuestra base de datos lo que tenemos que hacer es seleccionarla primero. Una vez que la seleccionamos nos vamos aquí a Query Tool y vamos a dar clic, pero aquí pasa algo. Observen que nos hemos conectado con el usuario Postgres y eso no nos va a permitir manipular la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta conexión desde aquí. Le damos una nueva conexión
Y aquí nos permite seleccionar. Nuestro servidor pues es el mismo. Nuestra base de datos es Python Postgres, pero nuestro usuario es Armando. Damos guardar. Ahí seleccionarán el suyo. Y aquí nos pregunta que si queremos darle siguiente aunque perdamos los cambios. Pues sí, no nos importa porque no hemos hecho cambio alguno. Y una vez así ya vemos que aquí cambia. Estamos en la base de datos Python Postgres con el usuario Armando y el servidor Postgres SQL. Ahora vamos a crear una pequeña tabla. Nos vamos a esquemas y vamos a irnos a tablas. Aquí damos clic derecho y crear tabla. Aquí vamos a nombrar nuestra tabla como prueba. Y el usuario pues hay que definir a Armando para que no tenga problema. Y aquí en comentarios pues también podemos agregarlos, pero para mi caso lo voy a dejar así. Aquí en columnas vamos a agregar una nueva columna. La primera columna pues va a ser un identificador que nos va a ayudar a identificar cada uno de los renglones y lo voy a llamar como ID. Aquí el tipo de dato yo le voy a definir como entero para que vaya, mejor dicho serial, para que aumente automáticamente cada que agreguemos un renglón. Y le vamos a dar que sea llave primaria para que este sea el que nos ayude a identificar cada renglón. Aquí vamos a agregar un valor, pues el que va a ser, que vamos a estar modificando a través de Python y lo voy a hacer booleano. Esto visualizando que en un futuro utilizaremos entradas y salidas digital, le ponemos que no nulo y como valor por defecto le ponemos falso. Damos guardar y listo. Ahora vamos a seleccionar esa tabla. Para ello pues lo que hacemos es escribir select todo con un asterisco, eso lo podemos representar de la tabla prueba. Listo. Ahora seleccionamos todo, lo que esté subrayado se va a ejecutar cuando nosotros demos clic en este pequeño símbolo de ejecutar. Y listo, ya nos arroja la tabla, pero como vemos aún no tenemos ningún registro. Ahora pues ahí vamos a agregar nuestro primer renglón y con nuestro valor booleano y nuestro ID. Damos clic y aquí le vamos a poner un valor vacío para que veamos. Y aquí, por ejemplo, si le ponemos en este caso falso, pues se definiría, pero vamos a dejarlo como indefinido para que veamos nulo, mejor dicho, para que veamos que está cumpliéndose la restricción de no nulo. Si le damos guardar, nos dice que viola la restricción de no nulo que habíamos definido. Entonces aquí le vamos a poner un valor de falso. Y ahora si le damos clic, como vemos empieza en 2 porque ya pues nos gastamos en el intento anterior el 1. Ahora vamos a definir otro. Y en este caso no le escribimos nada y por defecto nos pone el falso. Aquí ahora voy a poner este verdadero y como vemos el número ID si no lo definimos se va aumentando. Esto es una, pues no sé si llamarlo desventaja de usar el serial, porque si nosotros queremos que sean números corridos y si cometemos un error, pues ya, no va a ser así. En este caso es sencillo porque podemos modificarlo manualmente, pero si fueran más registros, pues tendríamos el problema de tener que modificar toda la fila de registros. Bueno, aquí les voy a poner corridos como 1, 2 y 3. Y los voy a guardar. Listo. Pues bueno, esto sería todo en este video. Seguiremos avanzando en otros videos, pero hasta este punto es todo. Muchas gracias. Hasta luego.